meditar en ella. En Deuteronomio, capítulo 30, versículo 14 en adelante. Vamos a leer unos versículos bien conocidos para muchos. Deuteronomio, capítulo 30, versículo 14. Si tiene Biblia, pues, hermanos, ahí búsquelo. Si no, ya ahorita aparece aquí en el monitor los versículos que vamos a estar leyendo. Amén. Ya lo tienen, hermanos. Dice la palabra del Señor. La leemos en el nombre del Padre y del Hijo y de su Espíritu Santo, que dice: porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo protesto hoy: de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, para que pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz y siguiendo a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y a Jacob, que les había de dar. Amén. Ahí dejamos la lectura, hermanos, pueden sentarse. Hermanos, en esta tarde yo voy a comenzar con una pregunta. Yo creo, hermano, y la respuesta es fácil. Si tuviéramos que elegir entre la vida y la muerte, ¿qué elegiría usted, hermano? ¿Qué fuera su decisión? Yo creo que ahí ni siquiera, hermano, la pregunta se debe de hacer, porque todos, hermanos, elegiríamos la vida. Esa es la decisión de todos. Todos queremos vivir. Yo creo que ni aún un anciano de 100 años o 90 años que tenga, si le ponen a elegir si quiere seguir viviendo, él va a decir que sí. Esas son las palabras que Moisés le dice al pueblo. Esas son las palabras que le dice que ellos tienen que elegir la vida. Pero no solamente era solamente de decir yo quiero la vida. Había una manera para obtener la vida. El libro de Deuteronomio son, digamos, que él vuelve a releer la ley al pueblo de Israel, ya que ellos están a punto de entrar a la tierra que Dios le ha prometido a sus padres, digamos, a los patriarcas, y están para entrar a ella. Entonces Moisés no va a poder entrar con el pueblo, porque Dios le ha dicho que no va a poder entrar a la tierra que él ha prometido al pueblo de Israel. Por lo tanto, Moisés se queda con las ganas de entrar allá, pero él tiene todas las intenciones de poder decirle al pueblo de que ellos sigan los caminos de Dios para que les vaya bien en la tierra que ahora van a poseer. Fíjense, hermano, que Moisés era uno de los que cuando salió con el pueblo, el que deseaba entrar a la tierra. Imagínense quién, hermano, un líder como Moisés no hubiese querido tener ese privilegio de entrar a la tierra, porque fíjense que Moisés fue un hombre
que Dios lo preparó desde, digamos, desde antes que él naciera. Dios ya tenía predestinado para que él fuera el libertador, porque, hermano, la Biblia dice en el Éxodo, dice que cuando nació su madre, Jocabed lo vio hermoso. Y al verlo hermoso, ella trató de cubrirlo, digamos, de protegerlo por 3 meses. Pero como los niños en ese momento eran asesinados por el faraón, todos los hijos varones del pueblo de Israel eran asesinados. Por lo tanto, dice que la gracia de Dios sobre Moisés, que lo mira hermoso y lo protege. Pero al no poder seguirlo protegiendo más, ellas hacen un plan. Y el plan era de que la mamá de Moisés, que era Jocabed, dice que iba a poner el niño en una canasta y ponerlo en el río Nilo. Entonces, pero ellas estratégicamente habían averiguado y habían mirado de cómo la hija de Faraón iba y se bañaba en el río. Por lo tanto, ellas, como miraron al niño hermoso, dijeron, en su mente y en su fe, por la fe, ellas pensaron de que aquella mujer, al ver al niño, se iba a enamorar y lo iba a salvar. Por lo tanto, arriba, antes que digamos que donde estaba la princesa se bañaba, dice que ponen la canasta al niño y comienza digamos, a ir en el agua. Pero la hermana de Moisés comienza a caminar atrás de esa, como vigilando esa canasta donde iba el niño. Pero la Biblia dice que cuando aquella mujer mira aquel bebé tan hermoso, ella se queda encantada. Y ella dice, bueno, ella toma la decisión de adoptar a aquel bebé. Entonces cuando lo adoptan, pero ella dice, pero ¿cómo? Este niño hay que amamantarlo. Entonces, y llega, hermanos, ahí a la conclusión que hay que buscar a alguien para amamantar a aquel niño. Y aquí se aparece aquella niña que era la hermana de Moisés y le dice, yo sé quién. Que hay una persona que acaba de perder a su hijo y que ella lo puede amamantar. Entonces dice, a aquella mujer le parece bien. Y entonces llega a manos nuevamente de Jocabed, que era la madre de Moisés. Y por lo tanto se lo da a ella y está ahí el niño siendo criado, pero ya no pertenece ya a Jocabed, porque el niño ya es parte de la princesa, hija de Faraón. Por lo tanto, aquel niño es enseñado en los caminos de Dios, es enseñado conforme la palabra de Dios. Antes, bueno, en ese entonces no había la palabra de Dios así como la que nosotros tenemos. Se pasaba de boca en boca la palabra. Y el primero que escribe un libro es Moisés. Pero fíjense cómo Dios trabaja, que dice que este niño, cuando ya está la edad para ser, digamos, separado de su madre, se lo lleva a la princesa y llega al palacio real. Y cuando llega al palacio real, Moisés es enseñado con los mejores maestros. Él puede aprender a escribir el jeroglífico, que se le llama, que es la escritura más difícil que existe hasta el día de hoy. Es enseñado. Él le enseña las mejores carreras, ingeniería, arquitecto. Él puede, hermanos, aprender lo que es las batallas, ser un general y todo eso. Pero fíjense, todo en Dios estaba de que aquel hombre aprendiera todo eso, porque si no, hermanos, ¿a quién le podía decir que escribiera en las tablas, hermanos, o más bien la ley en unas tablas? Alguien que sabía, que pudiera escribir, que supiera leer y escribir. ¿A quién le podía decir que hiciera el tabernáculo, que diseñara el tabernáculo, sino a un arquitecto? Imagínense, hermano, que aquel hombre no supiera, digamos, medidas, no supiera, hermano, de nada. Por ejemplo, yo que no sé nada de albañilería, imagínense, a mí me dicen, haga una casa, pues no tengo ni la idea, hermano, de cómo se hace. Pero dígale a un maestro de obra, a un arquitecto, a un ingeniero, hágame una casa inmediatamente, hermano. No necesita que le den ideas, él ya las tiene. Asimismo, Dios permite que Moisés vaya y aprenda todo eso, porque el Señor sabía que más adelante este hombre le iba a ser útil para, no solamente para edificar el tabernáculo de que iba a ser su tabernáculo, sino a él iba a entregar la ley, le iba a entregar todo, hermano. Y sabe,
Moisés entendía muy perfectamente cuando Dios le decía, di esto al pueblo. Moisés sabía de leyes, porque él era un abogado, él fue enseñado todas las carreras, un faraón. Él, hermanos, era un rey, por lo tanto le enseñaban todas las carreras que pudieran existir. Entonces él sabía de leyes, por lo tanto para él fue fácil cuando el Señor le dijo, vamos a hacer la ley para el pueblo, él sabía de qué Dios le estaba hablando. Cómo Dios, hermano, prepara a este hombre, pero para el final de la historia de él, Dios le dice que no va a entrar. Y él se queda con los deseos de entrar a la tierra que Dios le ha prometido a los patriarcas, a Abraham, a Isaac y luego a Jacob y a todos, hermanos, con la esperanza de que un día el pueblo y la ascendencia iban a entrar ahí. Entonces él viene y ya como él sabe que no va a entrar, él le relee la ley y pone las palabras de él y el deseo como un padre de familia que a sus hijos, ¿verdad? Siempre le da los mejores consejos para que los hijos no fracasen. Y dice uno, yo quisiera que mis hijos no pasaran por donde yo pasé, que mis hijos tomen las mejores decisiones. Y esas eran las palabras de Moisés. Por eso dice, los versículos que leíamos, dice, porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Dice 15, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida, el bien, la muerte y el mal. Fíjense, cuando leemos estas palabras, tienen una importancia porque ahí, hermano, le pone la oportunidad de que ellos elijan entre vivir y morir. Es que Dios es así, hermano. Dios nos pone a nosotros a que tomemos la mejor decisión. Dios quiere que la decisión sea la nuestra, que Él no nos quiere obligar a que nosotros, digamos, imponernos algo que nosotros, digamos, es que lo voy a hacer porque Él me lo está pidiendo, porque no tengo otra manera de tomar una decisión. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros tomemos la decisión de vivir con Él o apartarnos de Él. O sea, la historia de Israel en el desierto, 40 años, fue una historia, hermano, que uno, al poderla ver, uno se queda, wow, cómo ellos despreciaron tantos privilegios que Dios les dio. No solamente llegando a rescatarlos de la esclavitud, sino cómo Dios, hermano, con mano poderosa los saca de allá. Y luego en el desierto, ellos vienen caminando. Y en el caminar, imagínense, cada mañana, dice la Biblia, que el Señor hacía que viniera un viento y con el viento trajera el maná. Y ellos pudieran comer cada mañana y recogerlo del día. Y luego, hermano, su tiempo de ellos solamente era recoger y cocinar. Y luego más adelante Dios, que ellos se aburrieron del maná, dice que ellos querían carne y Dios hizo que les llegara la carne ahí. Y no solamente eso, Dios hizo grandes maravillas, no solamente con la comida, sino con el calzado. Dice que nunca les hizo falta calzado. Y no solamente calzado, sino que cuando el Señor abrió el mar para que ellos pasaran en seco y los egipcios quedaran ahí sepultados en las aguas, era, hermano, para poder estar siempre agradecidos con el Señor. Pero ellos, hermano, como que de un milagro grande que Dios hacía, a pasados los días, volvían ellos nuevamente a sucumbir ante, hermanos, incrédulos que eran. Pasaban milagros grandes y de repente, hermanos, se les olvidaba lo que Dios había hecho. Entonces, por eso Moisés les dice que tomen la decisión de decidir amar a Dios y servirle. Y ya vamos a ver por qué Él le dice esas palabras. Le dice, yo he puesto delante de ti hoy la vida. Él dice el bien, dice que ha puesto delante de la vida, el bien y la muerte. Y también el mal, o sea, todo ellos tenían ahí para escoger. Pero Moisés, él pone su sello. Él quiere, hermano, como un padre, quiere que ellos elijan. Y él dice una palabra que dice, yo quisiera que eligieran eso. Dios quería que Israel eligiera la vida o la muerte, el bien o el mal. Eso dependía de ellos, porque si no les iba a ir mal. Pero fíjense, el Señor aconseja así en su palabra, porque dice Proverbios capítulo 1 versículo 23, dice,
volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras, dice el proverbio. O sea que el Señor está ahí llamando, y eso es lo mismo que estaba haciendo Moisés, reprendiéndoles y haciéndoles que ellos tomen conciencia, porque decía yo al principio, todos queremos la vida, todos queremos que nos vaya bien, pero fíjense, hermanos, que a veces hay que pagar el precio para que nos vaya bien. Hay que pagar el precio, porque no viene así por así, como tiene la vida y solamente viene. No, hay que esforzarse. Fíjense, hermano, la vez pasada hablábamos acerca de la vida de Adán y Eva, que Dios le dice, no coman de ese árbol. El Señor les dio el 90% de todo que podían comer, pero del 10% no podían comer. Pero ellos, ¿qué hicieron? O sea, ellos querían el 10% que no les pertenecía a ellos. Ese 10% de lo que había en el Edén era de Dios. Ahí dijo, ahí no lo toquen. Pero ellos, hermanos, desobedecieron y dijeron, no queremos el 90% que tú nos has dado que comamos, sino de ese 10 que te pertenece a ti, de ese vamos a tomar. Entonces, pero fíjense, Dios quiere que nosotros elijamos bien lo que vamos a hacer. Y eso es lo que Él quería en su palabra, y eso es lo que Moisés les dice a ellos. Si ellos desobedecían, entonces ciertamente Israel iba a perecer. Ellos, hermano, dependían de la obediencia. Ellos dependían de cómo, hermano, sus conductas estaban. Y ya vamos a ver más adelante que con nosotros es diferente, porque con ellos dependían de la conducta de ellos. Pero fíjense, hermano, que todas las palabras dichas por Moisés, a ellos les entraba por un lado, les salía por la otra, porque no había espíritu sobre ellos. Por eso dijo alguien, hermanos, que con Israel Dios venía con ellos. Y con la iglesia el Señor está con nosotros. Porque el Señor prometió, digo, yo no los dejo huérfanos, yo me voy y no los dejo solos. Enviaré el Consolador, el cual los guiará a toda verdad y a toda justicia. Nosotros, los hermanos, en el momento que le entregamos nuestra vida al Señor, el Espíritu Santo viene a nuestro corazón y Él va dentro de nosotros, ¿verdad? Amén. Pero con ellos el Señor iba, dice que en el día iba como una nube, pero en la noche dice que era una antorcha la que los alumbraba. Entonces el Señor iba con ellos, pero no iba dentro de ellos. Por lo tanto, era fácil que ellos pronto, hermanos, sucumbieran ante toda tentación que tuvieran en el camino. Porque dice Miqueas capítulo 7, versículo 2, dice, faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual ama la red del hermano, para completar la maldad con sus manos. El príncipe demanda y el juez juzga por recompensa, y el grande habla el antojo de su alma y lo confirma. Dice, como el hombre, hermanos, rápidamente, imagínense el pueblo de Israel, entra a la tierra y dice que entró a la tierra, y dice que faltó el misericordioso. O sea que comenzó el pueblo, porque el hombre es rápido para olvidarse de todo. Pero Moisés le dice, porque yo te mando, versículo 16, porque yo te mando hoy que ames a Jehová, tu Dios, y que andes en sus caminos y guardes su mandamiento. Ese era el deseo de Moisés. Ese era el deseo de Moisés, para que a ellos les fuera bien, que anduvieran en los mandamientos de Dios. Porque, ¿sabe, hermano? Que no hay nada mejor que estar con el Señor y que el Señor vaya con uno. Pero ellos, hermanos, si se apartaban, porque dependía de la conducta de ellos, su conducta tenía que ser intachable. Porque fíjense que ellos, si se mantenían, Dios les daba la promesa. Porque Dios, hermano, quería que ellos fueran un ejemplo. Porque Él, cuando Dios elige a Israel, Él dice que Él quería ser una nación de reyes y sacerdotes. Por lo tanto, Él quería lo mejor para ellos. Fíjense, porque Dios, hermano, cree que de un día para otro hace los planes. Dios tenía un plan grande para Israel. Pero Israel fue, como dice la palabra, fue duro de servicio. Y por lo tanto, Dios no pudo lograr perfeccionarlo y que ellos fueran la nación que Él quería que fueran.
Muchos ahora admiran a Israel, pero no lograron hacer, y por lo tanto Dios, por eso en este dice Hebreo, no, perdón, dice Romanos, que ahora están en un espíritu de estupor, o sea, que están sus ojos cerrados, están vendados, por lo tanto, porque Dios lo ha permitido, que estén así hasta el día de hoy, para que no crean, porque el Señor ha elegido a otro pueblo, que es el pueblo gentil, el cual cuando se cumpla la plenitud, dice, de los gentiles, entonces dice que serán abiertos sus ojos, pero hasta el momento por eso están cerrados, porque ellos entraron en un momento de ceguedad, porque ellos fueron duros de servir para el Señor, no le conocieron. Pero como decíamos, hermano, el mensaje de Moisés para ellos era de que ellos guardaran los mandamientos. Fíjense, eso se le llama el antiguo pacto, es a guardar los mandamientos. Pero, ¿sabe? En ellos esa elección se enfocaba primero en obedecer los mandamientos. Esa era, obedezcan los mandamientos. Porque el Señor le dice, guarda sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. O sea, eso es lo que Dios quería. Porque fíjense cómo Dios, hermano, va cambiando las cosas para con nosotros. Cómo el Señor nos va enseñando. Porque fíjense, hermano, que cómo Dios a ellos les enseñó a que tenían que guardar los mandamientos. Pero a nosotros nos pide otras cosas, porque lo que ahora estamos en Cristo Jesús, el Señor ya nos dice que guardemos los mandamientos. Dice que le amemos, ¿verdad? Es el que me ama, guarda los mandamientos, dice el Señor. Amén. O sea que nosotros, hermanos, ya no dependemos de guardar los mandamientos. Ahora dependemos de lo que Cristo hizo por nosotros. Fíjense, lo que el Padre mira en nosotros, ya no es lo que a ellos les pidió al pueblo de Israel, sino que a nosotros ya no dependemos de eso. Pues ahora nuestra posición ya no es la posición de ellos, porque ahora la posición de nosotros es la posición que hemos tomado en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús es otra posición que hemos tomado. Porque fíjense, como dice Lucas, en su capítulo 11, versículo 23, dice que el que no es conmigo, dice, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Eso es lo que dijo el Señor. O sea que nosotros sí somos del Señor. Pero dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Eso es lo que dijo el Señor. Pero también el Señor sigue diciendo otras palabras en Mateo 15. Dice, y les dijo, vosotros, ¿quién decís que soy yo? O sea que nuestra decisión, hermano, es de que nosotros conozcamos al Señor. Y cuando nosotros le conocemos a Él, eso es bien esencial en nuestra vida, que le conozcamos a Él. Y que si el Señor nos pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y después le dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces, nosotros, ¿qué podemos responder? Nosotros debemos saber de que Él es el que está con nosotros, que nosotros somos parte de eso, de Él. Porque dice que fíjense, el pacto, el antiguo pacto era guarda los mandamientos. Ahora nosotros ya no es que tenemos que guardar los mandamientos, porque ahora si nosotros conocemos al Señor Jesús, si nosotros estamos con Él, ya, hermanos, Dios ya no nos mira a nosotros que estamos guardando los mandamientos, sino ya nos mira en Cristo Jesús. Ahora es diferente, porque es esencial que nosotros entendamos en que en el nuevo pacto nuestra relación con Dios no se basa en lo que yo hago. Porque, hermano, si nosotros no podemos lo que nosotros no hacemos nada. No podemos hacer nada, sino en el nuevo pacto se basa en lo que Cristo ha hecho por mí. Gloria a Dios. O sea que en este tiempo ya no es, aquí Dios le dice a Moisés, y Moisés le dice al pueblo que ellos guarden los mandamientos. Pero ahora en el nuevo pacto ya no se basa en guardar los mandamientos, porque el que ama al Señor guarda los mandamientos. El que ama al Señor cumple su palabra. No hay nadie, hermano, que no ame al Señor y que no está dispuesto a hacer lo que el Señor le pide que haga. Porque el Señor ya está dentro de nuestro corazón. Pero con ellos era difícil, porque ellos estaban tratando de guardar los mandamientos y trataron por años y por eso no pudieron nunca cumplirlo. Pero Moisés en este momento le pide, y sabe, hermano, que para ellos era importante los mandamientos. Para ellos era importante los mandamientos,
los mandamientos, los estatutos y los decretos, porque si ellos, hermanos, venían de ser esclavos, ellos no sabían de leyes, ellos solamente sabían ser esclavos, por lo tanto no conocían nada. Por lo tanto, era importante que ellos conocieran la ley de Dios, porque era la manera. Fíjense, si uno no conoce de la ley, si algo no dice la ley, no está obligado uno a cumplirlo. Porque si no, como dice Pablo, si no existiera la ley, no supiéramos que algo es pecado. Si la ley no dijera que matar es pecado, si la ley no dijera, nosotros pensáramos que matar no es malo. Si la ley no dijera que adulterar es malo, pues si la ley no lo dijera, nosotros no lo supiéramos y dijéramos, no es malo, porque no dice la ley. Entonces la ley hace que nosotros entendamos que algo se puede hacer o algo no se puede hacer. Así son las leyes terrenales también. Cuando uno es llevado ante el juez cuando uno llega delante de él lo juzga en base a la ley. En base a la ley, en cada país son diferentes leyes, diferentes artículos en la cual el juez lo lleva y eso le dice. Por lo tanto, es importante que uno guarde lo que la ley dice. Pero nosotros, hermanos, ya no estamos guardando la ley en sí, porque ahora en Cristo Jesús ya no se basa en lo que nosotros hacemos, sino en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Amén. Por lo tanto, tenemos que estar seguros nosotros de que estamos al pie de la cruz, que hemos sido lavados en la sangre de Jesús para poder tener, digamos, la esperanza en nuestra vida, que ya el Padre no nos mira a nosotros por lo que estamos haciendo, sino por lo que Cristo ha hecho en nosotros. Ya nosotros no tenemos que hacer más eso, pero a ellos les pide que anden en los estatutos y decretos. ¿Para qué les dice? Para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Pero dice el versículo 17, mas si tu corazón se apartare y no hieres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos, y les sirviere, yo he puesto hoy hoy que de cierto pereceréis. Le ponen la palabra y le dice, porque fíjense, cuando el hombre, hermano, no se frena, cuando el hombre no hace caso a la palabra de Dios, es fácil que pueda caer. Y ellos, hermano, Moisés sabía que ellos eran fáciles de ser confundidos. Ellos eran fáciles de caer, porque Dios no habitaba en su corazón todavía. El Señor estaba en medio de ellos, pero ellos no le conocían. Era fácil. Y incluso, hermano, cuando ellos entraron a la tierra, ellos rápidamente, dice que murió Josué, y rápidamente se volvieron, hermano, a los dioses de los cananeos, a la cual, hermano, el Señor les había dicho a través de Moisés que nunca adoraran a otros dioses, que no se extraviaran, que no se apartaran, que no se fueran a extraviar. Y eso es lo primero que hicieron. Ellos se apartaron rápidamente. Y por lo tanto, hermano, ¿cuáles fueron las consecuencias? Que en el momento que Israel estaba en su mejor momento, en sus mejores momentos, hermano, ya del tiempo de los reyes, dice que fueron llevados a Babilonia, fueron llevados cautivos a Babilonia nuevamente. Ellos ya venían de ser esclavos en Egipto. Y luego después, hermano, tiempo más tarde, ya en la tierra, hermano, ya establecido, ya tenían el templo, ya tenían el rey, ya estaban establecidos. Ellos le vuelven a fallar a Dios y son llevados. Y ya Dios, hermano, no les escucha la oración, porque dice Proverbios 1:24, dice, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. O sea que el Señor viene, fíjense cómo es Dios. Dios habla a tiempo, habla antes para que uno tome la decisión de servirle a Él. Pero como dice el Proverbio 1:24, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien la atendiese. La Biblia ahora dice, hermano, en Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. O sea que el Señor está ahí siempre, hermano, con una manera de amabilidad, tocando y esperando que
que sus hijos puedan ser corteses. Él está extendiendo su mano, él está escuchando la voz de uno, pero ¿sabe lo que pasaba con la iglesia? Que le había cerrado la puerta al Señor y el Señor estaba tocando la puerta, estaba afuera, que ellos le habían cerrado. Asimismo, eso es lo que le pide Moisés a este pueblo. Dice: mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y le sirviere, yo protesto hoy que de cierto pereceréis. Eso es lo que le dice Moisés: ciertamente pereceréis y no prolongaré vuestros días sobre la tierra a donde vas. Eso es lo que dice aquí, dice vais, pero dice a donde vas, que iban para la tierra que el Señor les había prometido, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Entonces ellos tenían ahí, hermano, ellos tenían la elección para que ellos pudieran elegir la vida, de que les fuera bien en la vida. Yo creo que, fíjense, todos queremos que nos vaya bien en la vida, ¿verdad? Nadie quiere que le vaya mal. O usted vino a este país pensando que le va a ir mal, hermano. Yo creo que todos venimos y dijimos: nosotros vamos a ir a este gran país y vamos a ser prosperados. Vamos a ir y nos va a ir bien cuando vayamos allá. Nos va a ir bien porque Dios está conmigo. Pero fíjense que muchas personas dijeron y hicieron esas promesas. Pero viniendo aquí, pues se apartaron, se olvidaron del Señor y dijeron: no, yo voy a buscar mi propio camino. Yo aquí mejor voy a hacer las cosas que nunca hice en mi país. Y se olvidaron de Dios. Pero fíjense, eso es lo mismo que a ellos les iba a acontecer. Si se apartaban del Señor, dice que no les iba a prolongar los días. Por eso dice: yo protesto ahora que de cierto pereceréis y no prolongaréis vuestros días sobre la tierra. O sea que el Señor les dijo: si ustedes, digamos, se apartan de mí, no van a durar mucho tiempo en la tierra que les he prometido. Pronto, y eso de pronto, hermano, sucedió. Pasaron los años y ellos pensaron que nunca el Señor los iba a abandonar, y Dios los abandonó. Porque Dios los abandonó porque ellos, hermano, quisieron abandonar al Señor. No es que Dios nos deja, hermano, sino que nosotros, los que nos soltamos de la mano de Dios, Dios está ahí siempre. Su mano está extendida sobre nosotros, como dice el proverbio. Su mano está extendida, su oído está presto a la oración de nosotros. Pero Dios no se puede glorificar en nosotros si nosotros no somos obedientes. Lo mismo era con Israel. Dios no se podía glorificar a sí mismo a través de Israel si Israel no era obediente. Dios quería que ellos escogieran la vida, pero eso le dice: escoge la vida amando a Jehová tu Dios. ¿Y sabe qué es amar a Dios? Amar a Dios es entregarse totalmente a Él. Ese es amar a estar entregado totalmente a Él, que ya no nos pertenecemos a nosotros, sino que podamos, hermano, darle todo al Señor. Si nosotros le entregamos toda nuestra vida al Señor, el Señor, como dice Jeremías capítulo 29, 11, dice el Señor: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, dice el Señor. O sea que el Señor venía: si nosotros mantenemos nuestra vida en sus caminos, si nosotros nos mantenemos amándole a Él, ¿qué tiene Él para nosotros? Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamiento de paz y no de mal, dice. Y dice más todavía ese versículo. Entonces el Señor está ahí, hermano, esperando que nosotros le amemos y que le sirvamos y que le escojamos a Él sobre todas las cosas. Porque le dice: amando a Jehová tu Dios. Eso es lo que le dice: amando a Jehová tu Dios. Eso es lo que el deseo de Moisés, que el pueblo le amara al Señor, que amara a Dios. Y de esta manera, que si ellos le amaban, su vida, hermano, iba a estar en la confianza con el Señor. O sea que amar a Dios es confiar en Él. Esto significa, hermano, atender su voz cuando Él nos está hablando. Y no sé, hermano, cómo Dios le habla a usted. Si a través de la palabra de Dios, a través de una persona que el Señor tiene para estarle hablando a su vida. No sé cómo es el medio que Dios le habla a usted. Pero necesitamos nosotros estar escuchando la voz de Dios todos los días. Que si escuchamos la voz de Dios, dice el versículo 20: amando a Jehová tu Dios
atendiendo su voz, siguiéndole a Él, dice, es que no es nada más maravilloso que seguirlo a Él, ir tras sus caminos. Porque sabe, hermano, que seguirle a Él, hermano, eso significa para todos nosotros algo importante, porque dice, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tu día, a fin que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, a Isaac. O sea que si ellos se mantenían amando a Dios, si ellos se mantenían, Dios iba a bendecirlos grandemente. Y como el Señor tiene pensamientos de bien para aquellos que le sirven, para aquellos que le aman, les iba a ir bien. Y sabe, el versículo 19, él dice, Moisés, hablando, dice, y pone como testigo a los cielos y a la tierra. Dice que ya los pone por testigos sobre ellos. Porque les pone ahí, hermanos, porque la tierra ahí está. Desde esa palabra de Moisés hasta el día de hoy, ahí está la tierra. El cielo ahí está. Aunque el Señor dijo estas palabras, las dijo de otra manera, dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces, su palabra se va a cumplir en nuestra vida si nosotros nos mantenemos amándole a Él, sirviéndole a Él y le elegimos en nuestra vida. Yo creo, hermano, que nadie de nosotros está en esta tarde y estamos pensando en no querer la vida, en no querer las bendiciones de Dios. Pero a veces queremos las bendiciones de Dios, pero no queremos esforzarnos nada, ¿verdad? Decimos, no, es que Dios me tiene que bendecir porque soy su hijo, porque Él me ama, porque Él me ha elegido a mí, me tiene que bendecir. Pero a veces no queremos pagar el precio. Pero como decíamos hace un momento, cuando el Señor dijo, el que no es conmigo, dijo Él, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. O sea que el que está con el Señor, esos versículos quieren decir que si uno está con el Señor, no está haciendo cosas en contra de Él. Y lo que Él dice es que nosotros le conozcamos más. Porque dice que debemos amarlo y mantenernos, porque las bendiciones que nosotros, quizás hay momentos que necesitamos, ¿verdad? Y fíjense, hermano, yo me he dado cuenta y me he dado cuenta porque yo lo he vivido, que muchos hermanos o muchas personas, hermanos, cuando están necesitados, hermanos, piensan que uno tiene el poder para poder resolver sus necesidades inmediatamente. Y piensan que en la mano de uno está el poder y uno quisiera, pero qué bueno que no lo tiene. Qué bueno que no lo tiene porque si no lo idolatraran a uno. Porque reciben inmediatamente que le dicen a uno, hermano, ore por mí porque mire, estoy pasando esta necesidad. Ore por mí. Y uno ora, menos yo paso orando, digamos, por muchos hermanos, por muchas necesidades. Pero el Señor sabe en el momento que lo va a hacer. Pero muchos piensan que, hermano, que Dios es así, que por ejemplo, pasa todo el tiempo descuidados y el momento de la dificultad vienen y quieren que el Señor les responda inmediatamente. Pero el Señor dice, como yo estuve extendiendo mi mano y no me tomaste la mano, yo te llamé y no quisiste oír. Por lo tanto, yo en vuestra calamidad, yo me reiré, dice el Señor en el Proverbio 1. Eso es lo que el Señor dice. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo mi consejo. Porque siempre nosotros debemos estar escuchando el consejo, como en este momento Israel estaba escuchando el consejo de Moisés, que le decía, amen a Dios, vivan con Él, manténganse en sus mandamientos. Pero todo, hermano, les entró por aquí y le salió por el otro lado. Sino que dice el 25, si no desechaste todo mi consejo mío y mi reprensión no quisiste. Dice, entonces, ahí viene la palabra del Señor, yo también me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando viniere lo que teméis. ¿A quién le tiene miedo a las personas? Mucha gente, hermano. Yo me acuerdo que yo tenía un compañero de trabajo que él tenía miedo a la muerte. Él siempre me decía, mire, me decía, a mí no me hable de la muerte porque yo le tengo miedo a la muerte. Pero él no quería nada de Dios y le decía, mire, pero usted no quiere nada de Dios y le tiene miedo a la muerte. Usted no va a durar muchos años, le decía yo, pero lo molestaba yo, porque tiene miedo a eso. Y la Biblia dice que si usted teme a eso, eso le vendrá. Pero si usted se aparta de su camino, le decía, el Señor lo va a guardar de eso que usted teme,
Eso no le vendrá porque Dios cuidará de usted. Pero fíjense, hermano, que es importante que nosotros estemos, la palabra del Señor esté en nuestro corazón siempre. Y no solamente cuando nos va mal, acordarnos que el Señor está ahí para escucharnos. Y acordarnos, cuando nos va bien, hermano, hay que buscarle al Señor. Y cuando nos va mal, igualmente vamos a entender que nos está yendo mal porque un propósito tiene Dios con nosotros. Porque Dios quiere corregirnos, porque Él dice que al hijo que ama, Él lo disciplina, ¿verdad? Él dice disciplina a su hijo que ama. Por lo tanto, si nos va bien, hermano, estamos agradecidos con el Señor porque el Señor está bendiciendo nuestra vida porque le amamos. Pero si nos está yendo mal, entendemos que el plan de Dios es mejorarnos, hacernos mejor. ¿Usted cree que los hijos, hermano, que nosotros tenemos, a veces ellos nos piden algo y nosotros le decimos que no porque no se los queremos dar? Les decimos que no porque en ese momento posiblemente no tenemos para dárselo, pero sabemos que lo necesita. El Señor nos puede dar todo, hermano, porque Él lo tiene todo. Nosotros somos limitados, pero Dios lo puede dar todo. ¿Pero por qué no lo da? Porque a veces, hermanos, necesitamos nosotros depender de Él, que Él pueda, hermanos, gobernarnos, porque a veces nosotros nos olvidamos cuando tenemos todo. A veces nos olvidamos de tal manera que decimos, no, como yo lo tengo todo, yo no lo busco al Señor. Y solo que el Señor quería que Israel no se olvidara. Cuando ya tuvieran la tierra por posesión, cuando ya estuvieran en la tierra donde fluía leche y miel, que ellos no se olvidaran de Él, que se mantuvieran en los mandamientos, porque era tan importante, porque Israel iba a ser el ejemplo del mundo. Fíjense, hermanos, Dios no solamente lo escogió como pueblo, sino que en el lugar donde Él los puso, donde Él eligió para que ellos estuvieran, era un lugar estratégico. En el tiempo, fíjense que no habían aviones, que solamente habían, hermanos, a través de barcos se cruzaba. Ese lugar donde Israel habitó o habita todavía era llamado la media luna fértil, porque todo aquel que venía de África, todo aquel que iba de Asia, tenía que pasar por Israel, ya fuera por barco, ya fuera caminando, tenía que pasar por ese lugar. Y el propósito de Dios era, según Isaías capítulo 5, cuando habla de una parábola, que habla allí, dice que el propósito de Dios es que la gente, hermano, cuando pasara por Israel, miraran que Israel, porque todas las otras naciones adoraban otros dioses, pero toda esa gente cuando pasaba por Israel miraba un templo, miraban ahí, hermanos, sacerdotes adorando a un Dios verdadero. Por lo tanto, toda la gente que pasaba por ahí se iba a preguntar, ¿quién es el Dios de Israel? Y incluso, hermanos, eso se vio cuando en los tiempos de Salomón. Cuando Salomón, hermano, estaba en todo su esplendor, que hizo el templo a Dios. Dice que la reina de Sabá, dice que se dio cuenta de la sabiduría y vino a Israel. Y vino a ver quién era ese hombre. Y quién era el Dios de ese hombre. Entonces, imagínense, la fama del Dios de Israel era por toda la región. Entonces, ese era el propósito de Dios. Por eso para Dios era importante que Israel se mantuviera en sus caminos. Porque todos, hermanos, todos iban a saber quién era el Dios de Israel. Asimismo ahora, hermano, es importante que nosotros nos mantengamos porque Dios quiere, hermano, que nosotros seamos el testimonio de Él aquí en la tierra. Nosotros somos embajadores del Señor. Por lo tanto, Dios quiere que nosotros demos el testimonio. Y por eso, hermano, es importante cuando la gente nos pregunta a nosotros. Y si decimos que somos cristianos y de repente dicen, no, pero usted es cristiano, pero no es de los verdaderos porque no vive como el Señor quiere que viva. Pero Dios quiere que nosotros vivamos para Él, amándole a Él, confiando en su palabra. Como le dice aquí, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres. Ese es el mensaje que todo padre quiere darle a su hijo, ¿verdad? Decirle que sea bendecido, que sea prosperado, pero tiene que, hermano, mantenerse obedeciendo a los consejos de su padre. Eso es lo que Dios quería con Israel. Lo toma como su hijo y le dice, yo quiero que te vaya bien, amando a Jehová. O sea que esa decisión de ellos era importante, mantenerse, porque, hermano, no hay que quizás desviarse del camino. Ahí está el camino. El Señor nos pone el camino para que nosotros entremos.
Quizás no es un camino, hermano, de rosas. A veces hay que sufrir, pero vale la pena. Recompensa hay para aquellos que le son fieles al Señor. No sé, hermano, ¿cuál será la recompensa suya? Cada quien, hermano, recibirá una recompensa de acuerdo a lo que, hermanos, haya resistido. Porque hay recompensa para el que soporta la tentación. Hay recompensa para aquel que ama la venida del Señor. Hay recompensa para todo aquel, hermano, que hace su obra. Entonces el Señor tiene recompensa para cada uno. Y Él, como dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. O sea que nosotros tenemos ese privilegio grande, que el Señor vendrá con recompensa para nosotros. Con ellos la recompensa era una tierra que fluía leche y miel. Para nosotros tenemos otra gran recompensa, que el Señor dice que viene con un galardón para cada uno conforme sea nuestra obra. Entonces nosotros estamos bendecidos también. Y no solamente bendecidos por lo que el Señor nos dará, sino por lo que Él ya nos dio. Y Él lo que nos dio es su Espíritu Santo que mora en nosotros. Y ese Espíritu Santo, hermano, que mora en nosotros, es el que camina con nosotros. Por lo tanto, ya no es como ellos, que el Señor solamente iba sobre ellos. Ya no moraba dentro de ellos. Ahora el Señor mora dentro de nosotros. Dicen amén a eso, hermano. Amén. El Señor mora en nuestro corazón y el Señor mora, hermano, a través de su Espíritu que nos guía, hermano, a toda verdad y a toda justicia. Amén. Por eso ahora ya no estamos solos. Digo que no éramos huérfanos. Al menos si usted fue huérfano, se va a dar cuenta, hermano, qué difícil ser huérfano. Pero el Señor dice que a nosotros no nos dejó huérfanos, sino que nos dejó el Consolador, el cual nos guía a toda verdad y a toda justicia. Quiera Dios, hermano, que nosotros elijamos el mejor camino. El Señor le dijo, elige la vida. Nosotros, hermanos, tenemos la elección en nuestra mano de elegirnos por el Señor, amar a Dios, amándole como Él se merece. A través de cómo le amemos, Él se va a glorificar en nuestra vida si nosotros le somos obedientes a Él, amando a Dios, amando sus caminos, amando su palabra, amando todo lo que Él nos quiere dar a nosotros, amándole. Porque amar a Dios es confiar en Él. Esto significa, hermano, atender su voz, porque eso es importante en nuestra vida. Quiera Dios que nosotros lo tengamos en cuenta cada día, hermano. Amando a Dios, amando sus caminos sobre todas las cosas. Amar a Dios, eso nos va a ayudar a nosotros. A que cuando nosotros le necesitemos y le toquemos la puerta del Señor, tendrá su mano extendida. Porque como decía el versículo del capítulo 29 de Jeremías, versículo 11, que dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. O sea que el Señor tiene pensamientos de bien para nosotros, pensamientos de paz, dice, para nosotros. Pero que nosotros, hermanos, estemos atentos, eso es bien importante en nuestra vida. Amén y amén. Vamos a orar en esta hora. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y qué importante es amar a Dios. Elegir al Señor sobre cualquier cosa es importante en esta tarde. Que pongamos nuestra vida en sus manos, que le amemos sobre todas las cosas importantes. En esta hora vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Y si quizás usted no siente que le ama con todo el corazón, es la oportunidad que le diga, Señor, yo quiero amarte, enséñame a amarte. Enséñame a amarte, Señor, con todo mi corazón. Que sobre todas las cosas podamos amarle. Como el mismo Abraham, que le amaba a Dios sobre todo. Y que el momento que el Señor le pidió, dame tu único hijo, él, como amaba tanto al Señor, que no tuvo ningún problema en poderle ofrecer lo único que tenía, que era su hijo, que él amaba. Y él dijo, se lo voy a ofrecer a Dios. Y hasta cuando ya estaba a punto de sacrificarlo, dice que Dios le dijo, Abraham, no lo hagas, porque yo sé que tanto me amas. O sea, el amor de él estaba demostrado, que aún sobre todas las cosas, sobre su familia, sobre sus hijos, él le amaba a él. Así que en esta hora dígale al Señor, Señor, quiero amarte sobre todas las cosas. El Señor nos pone delante de nosotros el camino el cual queramos nosotros escoger. Oramos en esta hora. Padre que estás en los cielos, en esta hora, Señor amado, nos comprometemos contigo, Señor, en amarte, Señor, en andar en tus caminos. Queremos, Señor, hacer tu voluntad. Queremos, Señor amado, caminar siempre, Dios mío, en tu voluntad, amándote, Señor, eligiéndote a ti, Señor.
Amarte a ti, Señor, es escuchar tu voz. Y esta tarde, Señor, tu voz nos dice, Señor, que tenemos que guardar tu palabra, Señor. Que tu voz dice que tenemos que escucharla, Señor, siempre. Te pido, Señor amado, que los que estemos en este lugar, tú nos ayudes, Señor, a poder guardar y caminar en tus caminos. Te pido, Señor, que obres de una manera muy especial, Señor, en los que estamos aquí como aquellos que a través de, Dios mío, el video, Señor, tú les hablas. Perdona, Señor, los pecados, Señor. Si hay en nosotros, los confesamos y los ponemos delante de ti. Y si hay en medio nuestro alguien que quiere entregar su vida al Señor en esta tarde, póngase de pie para hacerlo. Vamos a orar ahí. Si usted está aquí en medio nuestro y quiere entregar su vida al Señor, o está en su casa y quiere entregar su vida al Señor, igualmente puede hacer la oración de fe, porque esa oración hará que sus pecados sean perdonados. Ahí en medio nuestro, o quiera reconciliarse con el Señor, esa es la oportunidad que Cristo le está dando ahí en medio nuestro. Si no hay, pues oramos y damos gracias. Gracias, Señor.